así como a las personas que nos siguen por los distintos medios de comunicación del Congreso. Solicito a la mesa que la presente iniciativa se inserte íntegra en el diario de los debates, puesto que por economía parlamentaria solo expondré los aspectos más relevantes de la misma. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más graves, extendidas, arraigadas y toleradas en este mundo. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida, y en algunos países esta proporción aumenta a 7 de cada 10. Datos de una encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en el hogar del año 2016 revelan que en México al menos 6 de cada 10 mujeres han enfrentado una situación de violencia. Es verdaderamente lamentable la persistencia de los altos niveles de violencia en contra de la mujer, que afectan directamente en el ejercicio de los derechos humanos en México. La violencia que sufren las mujeres se presenta en todos los ámbitos en los que se desenvuelven. Por ejemplo, tan solo el último año reportado el 15.5% de las mujeres de 15 años y más fue víctima de violencia por parte de un desconocido, vecino o amigo. El 3.4% padeció violencia perpetrada por algún familiar distinto a la pareja, y el 1.0% reportó haber vivido violencia por parte de un profesor o compañera de la escuela, según datos de la ONU de Mujeres. Estudios realizados por las organizaciones de las Naciones Unidas demuestran que en una de las más extendidas formas de la violación a los derechos humanos, trayendo consigo repercusiones en la salud, la libertad, la seguridad, la vida libre de las mujeres. La violencia en las escuelas se refiere al daño físico, sexual, psicológico e incluso patrimonial que pueden sufrir o generar las distintas personas que componen las comunidades educativas, así como otros actores presentes en las inmediaciones de los centros educativos. La violencia de género relacionada con la escuela, la cual incluye el acoso verbal y sexual, los acosos sexuales, los castigos corporales y la intimidación, pueden acarrear un mayor absentismo escolar, malos resultados académicos, deserción escolar, baja autoestima, depresión, embarazos e infecciones de transmisión sexual como el VIH. Todo lo cual tiene un efecto perjudicial sobre el aprendizaje y el bienestar. Es de mencionar que la violencia de género relacionada con centros escolares no podemos conocer la magnitud y las repercusiones que generen, ya que en muchas ocasiones los datos son ocultos por estos mismos, generando que los números de este sentido sean resultado de encuestas y datos comparados. Diversos estudios indican que los adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia, el acoso y la explotación sexual. El entorno escolar, lamentablemente, no es un sitio donde se encuentren seguras, y si bien los estudios sobre la violencia sexual muestran una mayor prevalencia de este fenómeno entre las niñas y adolescentes, investigaciones adicionales sobre la violencia de género relacionado con la escuela revelan que también los niños adolescentes de sexo masculino están en situación de riesgo. Según datos de la UNICEF, en el entorno escolar es posible identificar algunos tipos generales como lo son la violencia institucional, la violencia del personal docente hacia las mujeres y las niñas, la violencia entre pares por razones de género, la violencia alrededor de la escuela y la violencia en la pareja o en la familia. Empoderar a las niñas significa que en los núcleos sociales, como las escuelas, las autoridades sean capaces de garantizar la seguridad para que se traduzcan en una mayor valoración de oportunidades con la finalidad de desempeñarse en cualquier ámbito.
Desafortunadamente, el día de hoy, el sistema educativo no cuenta con protocolos claros para disminuir las cifras de violencia, ni se advierte sobre las estrategias que están haciendo los gobiernos locales por instaurar sistemas de denuncia eficaces. Es importante considerar que la prevención de la violencia en espacios educativos debería de ser considerada como parte del derecho a la educación y de la misma manera ser parte fundamental para garantizar a las mujeres el vivir una vida libre de violencia. Asimismo, la violencia en las escuelas tiene un grave impacto en el cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas y niños adolescentes, pues en lo inmediato genera un bajo rendimiento académico, llegando incluso a limitar de forma grave su desarrollo pleno. En casos graves se observa la deserción escolar e incluso suicidios. La presente iniciativa encuentra en su sustento en diversos ordenamientos internacionales como nacionales. El primero de ellos lo encontramos en Primera Conferencia Internacional de la Mujer, México 1975, Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, que se realizó en la Ciudad de México. Esta fue una serie de reuniones cuyo objetivo era comprometer a los estados a adoptar estrategias y planes de acción para transformar la condición social de las mujeres, considerándolas partícipes activas de este proceso. En la declaración política emanada de la Conferencia de los Gobiernos, subrayaron que las mujeres y los hombres de todos los países deben tener iguales derechos y deberes y que incumbe a todos los estados crear las condiciones necesarias para que ellas y los alcances y puedan ejercerlos, ya que la utilización insuficiente del potencial de aproximadamente la mitad de la población es un grave obstáculo para el desarrollo económico y social. El plan de acción incluyó metas que se concentraban en garantizar el acceso equitativo de las mujeres a recursos como la educación, las oportunidades de empleo, la participación política, los servicios de salud, la vivienda, la nutrición y la planificación familiar. Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres o Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, Copenhague en 1980, la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas en 1980, cuyo objetivo principal fue evaluar los avances realizados en el seguimiento del Plan de Acción Mundial en 1975. En este espacio se consensó que cuyos avances se habían plasmado particularmente en lo relativo a la mitificación de las leyes y la creación de políticas orientales al desarrollo económico y social de las mujeres. Así mismo se reconoció que en muchos países había logrado la igualdad jurídica, pero no la igualdad en la práctica, en la vida cotidiana, por lo que se estableció tomar medidas en cuanto a la igualdad de oportunidades en la educación y en la capacitación, igualdad de oportunidades en el empleo y en el establecimiento de servicios adecuados en la atención a la salud. Este programa reconoció por primera vez que la violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia doméstica, constituye una violación a los derechos humanos y es un asunto de orden público. Antes de la conferencia, el tema se trataba generalmente como un asunto del ámbito privado donde el Estado no podía intervenir. Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres, Conferencia Mundial para el Examen y la Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para las Mujeres, Igualdad, Desarrollo y Paz, Nairobi, 1985. En esta conferencia se reconoce que los 3 objetivos del decenio, igualdad, derecho y paz, estaban indisolublemente ligados a los 3 subtemas: empleo, salud y educación. Conferencia Mundial en los Derechos Humanos, Viena, 1993. La conferencia reconoció los derechos de las mujeres y las niñas como parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos fundamentales y como parte de ello consideró a la violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos.
Humanos bajo el lema "Los derechos de las mujeres son derechos humanos". Se logró integrar el concepto que existe una especificidad propia de los derechos de las mujeres, misma que se desprende de la problemática de género que viven para acceder con plenitud a disfrutarlos. A partir del reconocimiento de que la violencia contra la mujer en sus diversas formas física, psicológica o sexual es un problema extendido en todo el mundo, la conferencia adoptó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que reconoce la urgencia de una aplicación universal de los derechos y principios relativos a la libertad, igualdad, seguridad, integridad y dignidad de todos los seres humanos. Por lo anterior expuesto, pongo a consideración de este honorable Poder Legislativo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se agregan fracciones al artículo 19 de la Ley del Acceso de las Mujeres a una vida libre y de violencia en la Ciudad de México. Con la presente se pretende erradicar la violencia de género en todos los niveles educativos, garantizando el seguimiento y adecuada atención a los casos que se presenten dentro de los planteles escolares, garantizando a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia y generando mecanismos que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por su atención.